Buenas tardes a todos los presentes y a todos los que nos lleguen a ver por los medios informáticos, por las pantallas. Esta tarde tenemos el gusto de formalizar la incorporación a nuestra academia del profesor español Ricardo Alonso García, antiguo amigo de muchos de los aquí presentes, y las palabras de presentación van a estar a cargo de nuestro expresidente y amigo y académico Domingo García Belaúnde, a quien le cedo la palabra. Señor presidente, señores miembros de la mesa, profesor Ricardo Alonso García, amigos todos. No he hecho un texto formal porque lo voy a enviar luego, sino solamente unas notas, porque todavía recuerdo que en uno de los escritos de Ortega y Gasset que leí en mi lejana juventud universitaria decía que la cortesía del orador es la brevedad. Así que voy a tratar de ser breve y más bien, en vista de algunas preguntas que me han hecho, quisiera hacer algún recuerdo de esta academia. Hay una academia que se funda a fin del 19, pero se descontinuó en el año 1910, y esta se funda por iniciativa de Mario Zamora Valdés. Mario Zamora Valdés fue un profesor sanmarquino muy distinguido, decano de este colegio, evidentemente. A mí me enseñó, yo no estaba en San Marcos, en la Católica, pero como hice mis estudios doctorales en San Marcos, me enseñó ahí filosofía y derecho, brillante realmente, tipo de primera, y lo convenció Belaúnde. Entonces, por una resolución ministerial, creó la Academia de Derecho en 1967. Yo estaba acabando mis estudios y asistí a la ceremonia de inauguración, que era en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde antes estaba el Colegio de Abogados de Lima, hasta que nos echaron, ¿no? Nos echaron. Y miren lo que es la vida, ¿no? Nos echaron. Yo fui a esa ceremonia, estuvo gente muy distinguida, ¿no? Estuvo Belaúnde, el presidente Belaúnde en esa época, en la inauguración, se le dio mucha formalidad, y hay un número de este foro que está dedicado a eso, que hay que rescatarlo en algún momento, ¿no? Entonces, esa fue una ceremonia muy interesante, y luego la academia se ha ido desarrollando. Nos echaron del Palacio de Justicia porque querían usar el espacio, y el decano acá, que era el doctor Durán Aspilla, ustedes recordarán, era un amigo mío, y me dijo eso hay que contarlo porque ya es chiste, ¿no es cierto? Ya es broma, ¿no? Me llamó y me dijo: oye, tengo problemas. ¿Qué le dije? Nos han echado de aquí de Lima y me han ofrecido este local. Entonces vinimos un día a este local y cuesta tanto. Hay oposición, la directiva no quiere que lo compre. No te puedo creer, le dije, qué curioso. Entonces nos reunió a dos más, alguien más que no recuerdo de mí, y les hicimos 2 informes favorables para la compra de un local institucional. Y como eso se compró. Increíble, ¿no? Mérito mío, no, es de Durán Aspilla, que fue el decano en la época, ¿no? Y gracias a él tenemos este local, que es una maravilla, y que poco a poco se ha ido mejorando y habrá que seguir mejorando todavía. Bueno, yo quiero decir algunas breves palabras sobre Ricardo Alonso García, que no es un desconocido, por supuesto, y voy a destacar lo que yo creo son sus facetas fundamentales. Lo primero es que es profesor universitario, evidentemente, todos lo sabemos. He estado con él hace unos meses en la Complutense de Madrid, que es una universidad histórica, ¿no es cierto?, en donde es decano de su facultad de Derecho. Estuvimos con el doctor Palomino, justamente, y después fuimos a, como dicen allá, a comer, que en el fondo es almorzar, ¿no es cierto? Es almorzar. Pero nos trató a cuerpo de reyes, ¿ah? Entonces le debo una todavía, vamos a ver cómo equilibramos eso, ¿no? Y ahí conocimos yo lo había visto solamente de fuera, pero en fin, entramos al decanato, nos paseamos, una universidad muy interesante, y él ahí es catedrático. Quiero aclarar esto. En España, catedrático es un rango, el más alto rango de la docencia. Cuando yo ingresé a la universidad hace 1000 años, no sé cuántos, todos eran catedráticos, todos. Entonces había catedráticos ordinarios y contratados. Y entre los ordinarios había el catedrático auxiliar, el asociado y el principal. Ahora, ya todo eso desapareció con la ley, todos somos profesores. La ley universitaria desde el año 69
eliminó la categoría de catedrático. Todos somos profesores. Pues sin embargo, la Cancillería limeña sigue hablando de que soy catedrático. Y cada vez que me dicen que soy catedrático en la televisión, digo, bórrelo, yo no soy catedrático, eso no existe en el Perú. Eso no existe en el Perú. Pero nuestro amigo Ricardo Alonso es catedrático, o sea, es como general de división. El resto son profesores. Entonces, ese es un gran mérito. Y para mí, muy importante que se haya dedicado al derecho público. Porque cuando yo ingresé a la academia hace muchos años, Javier Vargas y Vargas era el director, que tuvo el enorme gentileza de incorporarme, siendo yo pues un pichón en esa época, ¿no? Y desconocido, ¿no? Entonces, él me dijo que había pensado en mí, básicamente. Yo pensé que por mi logro, no digo por mi logro, simplemente porque me dedicaba al área constitucional. Y a él le preocupaba, con disculpa de la concurrencia, que haya demasiado civilista. Eso me lo dijo él. Entonces, no es que sea malo ser civilista, no, sino crear un mayor equilibrio entre civilistas y publicistas, no, publicistas de derecho público, me refiero a derecho administrativo, básicamente. Acá el doctor Danos es un promotor del derecho administrativo en el Perú, decididamente, y el derecho constitucional, ¿no es cierto? Entonces eso fue lo que me llevó. Entonces me incorporé y he hecho una vida, ¿no? Y lo que me ha gustado mucho es que sea catedrático, o sea, de verdad, de derecho administrativo y comunitario, ¿no? Y ahora exige el decanato, digamos, ejerce el decanato por segunda vez, si no me equivoco, según he podido ver. Además, han dictado clases en muchos sitios, solamente digo uno, que para mí es de lujo, que es la UNAM. Yo que es de lujo porque yo hace años viajo a la UNAM, y conozco gente, me han publicado allá, he dado algunos cursillos, y son muy exigentes, ¿no? Así que eso es un mérito. Lo otro es que es conferencista internacional, no digo en dónde, pero está en su currículo en Max Planck Institute, que yo no conozco, eso se pasó. Me invitaron una vez, pero me dio flojera. Tiene que estar un mes en Alemania. Oh, es muy flojo. No me interesa. Así que la culpa la tengo yo. Publicista, bueno, además está decir que tiene una lista impresionante de publicaciones, entre colaboraciones, libros colectivos y obras propias, ¿no? Ya alguna me dio en España, muy interesantes, algunos casos laborales sobre el Quijote, me parece, Ricardo, ¿no? Y la verdad, ahora recuerdo que nuestros juristas, nuestros civilistas, han trabajado al Quijote en algunos ensayos. León Berenderán, Jorge Luis Castañeda, tienen dos ensayos del Quijote muy hermosos realmente. Y León Berenderán inclusive fue más lejos, hizo un ensayo hermoso sobre Dante que hay que recuperar, ¿no? Americanista, evidentemente, que ya me lo he encontrado 3 veces en América, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que lo han hecho hace poco, por acá está el doctor Palomino como testigo, doctor donde causa José de San Marcos, ¿no? José de San Marcos. No la más antigua de América, sino la decana de América. Voy a explicarme. Porque yo estoy en Santo Domingo, discutiendo con las autoridades dominicanas, ¿no? Yo le dije, miren señores, le dije al rector de la universidad, no voy a decir su nombre, el primer centro educativo que se funda en América está acá, en Santo Domingo. ¿Por qué se llama Santo Domingo? Porque eran los dominicos que venían. Así de simple. Los jesuitas, que yo admiro mucho, vinieron mucho después, se fundaron mucho después. Íñigo de Loyola fue después, ¿no es cierto? Entonces, dije, el primer centro es Santo Domingo, 1538, pero no tuvo una pontificia, cosa que sí lo tuvo San Marcos. ¿Y por qué San Marcos salió en 1551? Porque hubo la presión de los peruanos y de los sacerdotes que fueron para que salga. Entonces, salió primero la de Santo Domingo, pero a los 150 años desapareció. O sea, es la primera universidad que ya no existe. La segunda es, o la tercera es San Marcos, que es la única que existe hasta ahora de la fundada por los españoles en la antigüedad. Tiene el mismo nombre, el mismo escudo y básicamente otras cosas más. Entonces, yo siempre digo, no es la más antigua, es la decana, o sea, la más antigua de las existentes. Bueno, Ricardo ha paseado por todos estos ambientes. La UNAM, por ejemplo, ha estado ahí, como les decía, y en otros sitios más. Bueno, acaba de estar en Bolivia, ha estado en otros sitios más, no voy a extenderme. Y una faceta final, que es importante,
y con esto termino, es su fase americanista, que ya la adelanté, y su fase amical. O sea, hay profesores muy solemnes, ¿eh? Son muy valiosos, pero muy solemnes. Pero no tienen la simpatía y el encanto que tiene Ricardo. Aunque toda comparación es odiosa, debo decir que hace muchos años, con el doctor Palomino, si no me equivoco, estuvimos haciendo algunas gestiones en España y fuimos recibidos por Eduardo García Enterriga. Parece que tenía su oficina en Marqués de Vergara, o algo así. Conocí a Tomás Ramón Fernández en otro evento, pero con él fue un saludo y cordial. Pero Eduardo García Enterriga, otra cosa. Un hombre encantador. Lástima que no llegó a venir al Perú, no obstante que se autorizó para que se publiquen sus 2 tomos, que hay edición peruana. Pero en fin, siempre tener un administrativista de nota es muy importante. En España que hay escuela, ¿no? Acá la escuela se está haciendo todavía, ¿no? Y es el mayor elogio que puedo hacer. Sus méritos, su calidad humana y su amistad. Bienvenido, mi querido Ricardo. Muchas gracias a nuestro colega Domingo García Belaunde, unas palabras emotivas sobre todo, que reflejan la presencia de nuestro futuro académico. Tiene la palabra el profesor Alonso García para su discurso de aceptación. Muchas gracias, señor presidente, señor vicepresidente, querido Domingo, queridos amigos. Este es el tercer discurso leído hecho en mi vida. A pesar de mi aspecto juvenil, ya tengo años. Quienes me conocen saben que yo lo he heredado, la verdad, lo heredé de Enterría, ¿no? Yo los escribo en servilletas, incluso en servilletas hago 4 notas y así y llevo toda la vida dando conferencias, ¿no? Este es el tercero que voy a leer, que voy a proceder a leer. El primero fue precisamente hace 10 años, me voy a referir a continuación, que fue con ocasión de mi ingreso como académico de número en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. El segundo fue con ocasión de la investidura como doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya tenía yo honoris causa por la Nacional de Córdoba, por la de Buenos Aires, etc. Pero la Decana de las Américas exige respeto a la tradición. Y este es el tercero. Espero no aburrirles, espero contar con su benevolencia, señor presidente. Yo soy de los que creen que las tradiciones hay que conservarlas. En Argentina se van perdiendo, y así está el país como está, la patas arriba. Vengo de Bolivia, y en Bolivia, que me han honrado con la hermana de la San Marcos, que es la mayor de San Simón, se respetan como se respeta en Perú las tradiciones. Se respetan y te ponen el birrete, te ponen la medalla, te dan el diploma, se produce el abrazo fraternal del rector como símbolo de incorporación al claustro. Y yo creo que las tradiciones hay que conservarlas, y más las tradiciones académicas. Por tanto, estando aquí entre amigos y en familia, podría decir unas palabras improvisadas, pero creo, por respeto a todos ustedes, por respeto a esta academia, por respeto a la tradición, que procede la lectura formal de un discurso que será en todo caso breve, pero creo que merece el respeto a la tradición, insisto, la lectura formal del discurso en los siguientes términos. Hace poco más de una década, concretamente el 24 de febrero de 2014, ingresé formalmente a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España con un discurso que llevó por título El juez nacional en la encrucijada europea de los derechos fundamentales. Pues bien, he aquí que 10 años después me encuentro ante ustedes, excelentísimos señores académicos, procediendo a incorporarme a esta egregia Academia Peruana de Derecho, muy digna sucesora del área de Jurisprudencia y Legislación, fundada, como ha dicho Domingo, allá por 1889. Siendo ilustres hermanas, como lo son ambas academias, la española y la peruana,
he pensado que nada mejor para simbolizar la referida hermandad que dedicar el presente discurso a dar cuenta de las novedades habidas en relación con la materia que abordé en mi ingreso a la Academia Española, desde entonces hasta la actualidad. Novedades a las que, como irán ustedes advirtiendo a lo largo de mi intervención, he intentado prestar atención a medida en que se iban produciendo a lo largo de los últimos 10 años. Ello explica, en consecuencia, que el título de este discurso coincida con el pronunciado en España hace 10 años con el añadido de segunda parte. Por tanto, voy a referir a ustedes la cuestión del Juez Nacional en la Encrucijada Europea de los Derechos Fundamentales, segunda parte, explicando las novedades producidas desde el año 2014 hasta la actualidad en los últimos 10 años. Aclarado lo cual, no puedo sino aludir en estas mis primeras palabras, como hice en 2014, cuando ingresé a la Academia, al consejo de Don Quijote, a Sancho Panza, al ser nombrado este último gobernador de la ínsula de Barataria. Escribe a tus señores y muéstrateles agradecido que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe. Y así, siguiendo tan sabio consejo, comenzaré mi discurso agradeciendo a los miembros de esta prestigiosa academia peruana su generosa y benevolente decisión de incorporarme a ella como académico honorario a iniciativa de mi querido amigo, el admirado maestro Domingo García Belaúnde. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, los jueces de los Estados miembros de la Unión Europea cuentan con 3 catálogos de derechos fundamentales, directa o indirectamente operativos, en muchos de los litigios de los cuales conocen el propio catálogo interno, normalmente incorporado en la norma con rango constitucional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en el marco del Consejo de Europa en 1950, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que, proclamada en Niza en el año 2009, es decir, hace pocos años, fue dotada de naturaleza jurídica vinculante en el año 2009 por el antes mencionado Tratado de Lisboa. La proliferación de instrumentos normativos nacionales y, en su caso, internacionales, a manejar en el marco de un litigio concreto, forma parte del quehacer ordinario de la judicatura. Lo que no resulta ya tan ordinario es que cada instrumento normativo cuente con su propio intérprete supremo y que dichos intérpretes puedan estar llamados a intervenir en el marco del litigio del cual esté conociendo el juez, incidiendo de manera decisiva en su resolución, o del litigio ya resuelto por él mismo, revisando la resolución o la doctrina sentada por el juez nacional. Ese es, sin embargo, el estado normal de las cosas cuando el juez nacional se enfrenta a demandas, el juez nacional europeo se enfrenta a demandas de protección de los derechos fundamentales frente a la actividad, asimismo nacional, ejercitada en la aplicación del derecho de la Unión. Por un lado, el juez nacional, ante las dudas que le puedan surgir respecto del derecho de la Unión en el marco de los litigios de los cuales se esté conociendo, podrá, o en su caso deberá, si es un juez de última instancia, suscitar las mismas dudas ante el Tribunal de Justicia de la Unión, con sede en Luxemburgo, para su resolución a través de la denominada cuestión prejudicial. Por otro lado, el protocolo número 16, anejo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, aprobado por el Comité del Consejo de Ministros del Consejo de Europa en octubre de 2013 y sometido desde entonces a su ratificación por los Estados, el Consejo de Europa, abrió las puertas en el contexto del convenio a un diálogo similar, que no igual, entre el juez nacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mediante la activación de la denominada opinión consultiva. A ello cabría añadir, en fin, la posibilidad de un examen ex post de la resolución nacional ya firme en el marco de un recurso individual interpuesto en Estrasburgo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea en Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Consecuencia de la referida multiplicidad, no solo de catálogos de derechos fundamentales en juego,
repito, el nacional, el Convenio Europeo y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, sino también de la multiplicidad de intérpretes supremos, Tribunal Constitucional Nacional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión. Consecuencia de todo ello es que el juez nacional, que es el que está conociendo del litigio a TOR, puede haberse arrastrado a una auténtica encrucijada en el supuesto de diferentes estándares de protección garantizados por dichos catálogos. Tal encrucijada sería probablemente la excepción en el escenario de un discurso puro y duro de derechos fundamentales, presidido tradicionalmente desde una perspectiva pro individuo por la doctrina del estándar máximo de protección. El instrumento que más protege es el que se aplica desplazando a los demás. Pero sucede que, a diferencia de los tratados internacionales circunscritos a los derechos humanos, que tienen una clara vocación de complementariedad de los sistemas nacionales de protección, insisto, complementan, porque si la protección nacional es suficiente, nos olvidamos de la protección internacional. Por tanto, la protección internacional solo entra en juego en la medida en que la nacional resulte insuficiente. A diferencia de ese esquema, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se enmarca en un contexto que es el de la propia Unión, el cual, construido conceptual y dogmáticamente en términos de autonomía y integradora, tiende a desplazar en aras de la uniformidad y a través del principio de primacía las disparidades de los Estados miembros, incluidas las derivadas de hipotéticos niveles nacionales de protección superior, si comparadas con los que derivan de la propia Carta. A esa primera complejidad hay que sumar, por otro lado, el hecho de que si los estándares de la Carta se vieran superados por los del convenio, ya no comparamos la Carta con los catálogos nacionales, sino la Carta con el Convenio Europeo, los Estados miembros de la Unión, que son todos partes contratantes también del convenio, que no es parte contratante, es decir, las partes del todo son partes contratantes del convenio, pero el todo, que es la Unión misma, no es parte contratante del convenio, y por tanto esas partes del todo podrían encontrarse ante el dilema que tener que optar entre el cumplimiento de las obligaciones que derivan de su condición de parte contratante del convenio, si contrastadas con las obligaciones que derivan de su condición de Estados miembros de la Unión Europea. De todas esas complejidades di cuenta en su momento, y mis reflexiones al respecto están publicadas, di cuenta en mi discurso de ingreso a la Real Academia Española, y están publicadas por la prestigiosa colección Cuadernos Cívicas. Se trata ahora, como adelanté al comienzo del discurso, siquiera de esbozar las novedades que se habrían producido desde 2014 a día de hoy en el seno del referido triple marco de protección, esto es, del sistema de protección nacional en relación con la Carta, de ese mismo sistema nacional en relación con el convenio y, en fin, del sistema de protección de la Unión representado por la Carta en relación con los sistemas de protección, con el sistema de protección del Consejo de Europa representado por el convenio. Yo, que soy muy tradicional, que en mi vida, igual que no leo clases, tampoco utilizo en mi vida, y espero morirme sin utilizarlo, el PowerPoint, porque creo que es completamente innecesario, y como estamos en familia, idiotiza a las generaciones que vienen detrás. Les ruego, esto se puede dibujar así, no necesito ni siquiera una pizarra para que ustedes piensen en lo que estoy hablando. Piensen en un triángulo invertido, en cuyo vértice de abajo estaría el catálogo nacional, con el Tribunal Constitucional, y en los vértices de arriba estaría la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, con su intérprete supremo, que es el Tribunal de Justicia de la Unión, y en el otro vértice de arriba el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con su propio intérprete supremo, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en Europa de lo que se trata es de aclarar
¿Cuál es la relación del catálogo nacional, que está en el vértice de abajo, con el convenio y con el Tribunal de Estrasburgo? ¿Cuál es la relación de ese catálogo nacional, de ese mismo catálogo nacional, leído por el Tribunal Constitucional, en relación con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que tiene su propio intérprete supremo, que es el Tribunal de Justicia de la Unión? Y, finalmente, ¿cuál es la relación entre los dos vértices superiores? ¿Cuál es la relación entre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el Convenio Europeo de Derechos Humanos? O, lo que es igual, entre los intérpretes supremos, la relación entre el Tribunal de Justicia de la Unión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Comenzando por las novedades surgidas, insisto, voy a ser breve, desde el año 2014 a día de hoy, por las novedades surgidas entre el catálogo nacional y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sitúense en esta relación: catálogo nacional, Tribunal Constitucional, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Estrasburgo. Destacaré, por un lado, y en relación específicamente con el sistema español, con el sistema jurídico español, la reforma de 2015 que introdujo el recurso interno de revisión con ocasión de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por otro lado, me referiré al devenir desde 2014 del protocolo 16 anejo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, dedicado a la denominada opinión consultiva. En relación con la reforma de 2015, concerniente, como adelantaba, a la revisión de las resoluciones judiciales firmes, internas, españolas, con vistas a una plena ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esto es interesante. Uno, hago un paréntesis, así que aquí sí que improvisando, tiene gracia cuando me dicen: oye, Ricardo, ¿y tú que vas tanto a América, si eres catedrático sobre todo del derecho de la Unión Europea, ¿no? Y a los americanos esto del derecho de la Unión les interesa, no les suena chino? Pues van a ver cómo estas cosas interesan. Estas cosas le interesan. Este sistema de revisión que se instaura en España en el año 2015 es para ejecutar sentencias de condena del Tribunal de Estrasburgo. Esto sería extrapolable o no perfectamente al sistema constitucional de Perú, porque el sistema peruano forma parte también de un sistema regional de derechos humanos, que es la Convención, con su intérprete supremo, que es la Corte Interamericana, que emite sentencias vinculantes. Y a la hora de ejecutar esas sentencias, el sistema constitucional peruano, como el boliviano, como el brasileño, como el mexicano, se pueden producir tensiones constitucionales internas a los efectos de hacer efectivas esas sentencias de la Corte Regional. Pues bien, para evitar esos problemas que venía arrastrando España desde el año 78, que ingresa al convenio del Consejo de Europa tras la dictadura y se somete a la jurisdicción de Estrasburgo, para aclarar todo eso, les decía, se lleva a cabo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 2015, introduciendo un artículo 5 bis, en virtud del cual, y cito textualmente, se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme, incluidas las del propio Tribunal Supremo, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus protocolos, siempre que la violación, esto es importante también, siempre que la violación por su naturaleza y gravedad entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante la revisión de esa sentencia ya firme. Señalaré también que en el año 2018 se planteó si el derecho de la Unión, vamos ya al derecho de la Unión, si ese derecho de la Unión imponía a los Estados miembros o no incorporar un mecanismo similar de revisión de resoluciones nacionales firmes a los efectos de una plena ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia, es decir, trasladar el problema esta vez al Tribunal de Justicia. Igual que metemos un mecanismo de revisión
para remover sentencias firmes que son incompatibles con la sentencia de Estrasburgo, se plantea si esa obligación existiría también a los efectos de hacer ejecutivas las sentencias del Tribunal de Justicia. Pues bien, la respuesta del propio Tribunal de Justicia es que no era necesario, no era ni es necesario para los Estados miembros incorporar un mecanismo de revisión judicial. ¿Y por qué no es necesario? Lo resume el abogado general que interviene en el caso en el que el Tribunal de Justicia sienta esta doctrina, que menciono literalmente. La efectividad de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una sentencia del Tribunal de Justicia, que se refiere, lo que hace el Tribunal de Justicia es comparar el sistema de Estrasburgo con su propio sistema de Luxemburgo. Como van a ver ustedes, la conclusión del Tribunal de Justicia es que el sistema de la Unión es mucho más fuerte que el de Estrasburgo, y al ser mucho más fuerte no necesita esos mecanismos de revisión interna. ¿Por qué? Leo textualmente: la efectividad de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las que se declara la existencia de una infracción del Convenio Europeo de Derechos Humanos está supeditada por definición a una acción del Estado miembro de que se trate, que tiene lugar después de que se hayan agotado los recursos del derecho interno, en particular mediante el establecimiento de un recurso que permita revisar resoluciones que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada. Explicado de manera más sencilla, el sistema de Estrasburgo es un sistema complementario que solo puede entrar en juego una vez que se agota la vía jurisdiccional interna. Si no se ha agotado la vía jurisdiccional interna, no cabe recurrir ante Estrasburgo. Hago un paréntesis también: habrán leído ustedes en la prensa una importantísima sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia de las abuelitas suizas. Si no se lo digo yo ahora, es una sentencia capital, histórica, ¿no?, en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara que el Estado suizo ha incumplido sus obligaciones como parte contratante del convenio por no adoptar medidas positivas, de acción positiva para combatir el cambio climático, que afectaba de manera especial a las abuelitas, así llamadas, que formaban parte de la asociación, todas por encima de 75 años, que resultarían potencialmente afectadas, un colectivo potencialmente afectado por el cambio climático. Hago este paréntesis porque habrán leído en la prensa que al mismo tiempo el Tribunal de Justicia admite un recurso interpuesto por unos jóvenes portugueses. Recordarán ustedes que hace un par de años hubo un incendio tremendo en Portugal, en el que murieron 50, 60 personas, incendios, parece ser que provocados por el recalentamiento debido al cambio climático. Pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos inadmitió el recurso, y esto es bien sencillo. Los periodistas que saben poco de derecho se preguntaban: ¿cómo es posible que sean las abuelitas y no a los jovencitos? Es que unos porque son abuelitas y los otros porque son muy jóvenes. Y la respuesta era mucho más sencillo que todo ello. Se inadmitió el recurso, ¿por qué? Por no haber agotado los jóvenes la vía jurisdiccional previa. Tenían que haber interpuesto los recursos correspondientes ante los tribunales portugueses, ya agotada la vía jurisdiccional interna, recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, en el ámbito de Estrasburgo, a Estrasburgo se llega con carácter ex post. Una vez agotada la vía interna, llegas a Estrasburgo. En cambio, la efectividad del derecho de la Unión, dice el abogado general, y en particular de las sentencias del Tribunal de Justicia, no obliga al establecimiento de un recurso de tales características, un recurso de revisión de sentencias ya firmes, puesto que el marco constitucional integrado por el efecto directo y la primacía del derecho de la Unión, unido a la técnica de la cuestión prejudicial, que es las dudas que suscita el juez nacional al Tribunal de Justicia en el marco del litigio que está conociendo, todo eso junto, cuestión prejudicial, eficacia directa y primacía, garantizan la efectividad del derecho de la Unión antes de que las resoluciones nacionales adquieran fuerza de cosa juzgada. Pasando ya al devenir desde 2014 al protocolo, desde 2014 hasta la actualidad, del protocolo 16 anejo al Convenio Europeo de Derechos Humanos,
sobre la opinión consultiva, apuntaré que entró en vigor casi 5 años después de su firma. Se firma en el 2013, pero no va a entrar en vigor hasta el 2018, concretamente el 1 de agosto del 18, tras manifestar la República Francesa, siendo la 10ª alta parte contratante en hacerlo, tras manifestar su consentimiento en quedar vinculada por el protocolo. Aclaro que el protocolo, el mismo protocolo, declaraba y declara que entraría en vigor una vez que fuera ratificado por 10 partes contratantes, de las 46 partes contratantes del convenio. Una vez que ratifica Francia, que es el 10º, entra en vigor el protocolo, la opinión consultiva, y a partir de ahí los estados que vayan ratificando, pues se les aplica también ese protocolo de la opinión consultiva. Sería precisamente la República Francesa la protagonista de la activación del protocolo 16 apenas un mes después de ratificarlo y por tanto de entrar en vigor, al suscitar la Cour de Casación el 5 de octubre siguiente la cuestión en relación ni más ni menos con la gestación subrogada de si, y cito textualmente la pregunta de la Corte de Casación, de si al rechazar la inscripción del acta de nacimiento en los registros civiles franceses, tratándose de la madre de intención, cuando la inscripción se admite para el padre biológico, no para la madre de intención, sí para el padre biológico del menor, el Estado parte vulnera el artículo 8 del convenio, respecto a la vida privada y familiar, tanto en relación con la madre de intención como en relación con los niños nacidos de una gestación por sustitución o subrogada. En el extranjero se suele decir. También le preguntó la Cour de Casación si cabría distinguir según que el niño haya sido no concebido con los gametos de la madre de intención y si la posibilidad de la madre de intención de adoptar el niño de su pareja, padre biológico, que constituye una vía que permite establecer la afiliación a su respecto, resultaría suficiente para cumplir con las exigencias del artículo 8 del convenio. Eso fue ni más ni menos la primera preguntita que se dirige al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No tengo que hacer ningún excurso para saber que el tema de la maternidad subrogada pues, es un tema sobre el que hay todavía más debate que en temas como el aborto, por ejemplo, ¿no? Es todavía más complejo y hay más disparidad en derecho comparado en el tratamiento de la gestación subrogada. Pues bien, a todas esas cuestiones contestó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos unos meses más tarde, en abril de 2019, declarando en primer lugar que el derecho del niño al respeto de su vida privada, derecho del niño, en el sentido del artículo 8 del convenio, exige que la legislación nacional prevea la posibilidad de reconocer una relación jurídica paterno-filial con la madre de intención, designada en el certificado de nacimiento legalmente establecido en el extranjero como madre legal. Pero, matizó a continuación, en relación con la forma de articularse tal exigencia, que el convenio no exigiría, y leo textualmente, que dicho reconocimiento adopte la forma de inscripción en el registro de los datos de la partida de nacimiento legalmente establecida en el extranjero, pudiéndose recurrir a otros medios, como, leo textualmente, la adopción del niño por la madre comitente, siempre que el procedimiento establecido por la legislación nacional garantice que pueda ser aplicado con celeridad y eficacia de conformidad con el interés superior del niño. Desde entonces, desde el año 2018, tan solo reseñar, por un lado, que desde su entrada en vigor el protocolo ha sido ratificado por otros 12 estados. Ya vamos por 22. El último hasta el momento, Macedonia del Norte, mientras que España también, por el momento, ni está en la lista de los adheridos ni se le espera. Por otro lado, cabe también referir que tras la Cour de Casación también se han dirigido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además del Conseil d'État francés, el Conseil d'État belga, la Corte de Casación y el Tribunal Constitucional de Armenia,
el Tribunal Administrativo Supremo de Lituania y los Tribunales Supremos de Finlandia, Eslovaquia y Estonia, debiendo advertirse que algunas de las cuestiones planteadas por estos tribunales han sido inadmitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bien por no existir un vínculo con el litigio nacional de origen. Esto es importante. El juez nacional no se puede dirigir planteándole cuestiones en abstractos, tiene que ser un problema que le surja en el marco del litigio, del cual esté conociendo y que tenga que aplicar el convenio, bien porque no existe ese vínculo, bien porque las dudas nos suscitarían, conforme también exige el protocolo, una cuestión de principio en relación con la interpretación y modificación del convenio. Pasando ahora a la exposición de las novedades surgidas, también desde febrero de 2014, en las relaciones entre la Carta, nos vamos ahora, hemos explicado las relaciones entre el catálogo nacional con el convenio. Vamos ahora a las relaciones entre el catálogo nacional y la Carta. Novedades desde el año 2014, que es necesario partir de la doctrina que sentó el Tribunal de Justicia justo un año antes, concretamente el 26 de febrero del año 2013. 26 de febrero del año 2013. Ese mismo día, eso es importante porque fue el mismo día, el Tribunal de Justicia resolvió unas cuestiones suscitadas desde lugares bien lejanos y por tribunales bien distintos. Y lo resolvió el mismo día. Por un lado, las cuestiones planteadas que le planteó el Tribunal de Primera Instancia de Haparanda, municipio del norte de Suecia, pegado a la frontera con Finlandia. Tribunal menor de Haparanda. Y por otro lado, las cuestiones suscitadas ni más ni menos que por el Tribunal Constitucional Español, que por primera vez desde el ingreso de España a las comunidades europeas en el año 1986 se dirigía vía prejudicial al Tribunal de Justicia. Pero bien, el Tribunal de Justicia procedió a fallar ambos asuntos, los asuntos Åkerberg, asunto sueco, y Meloni, asunto español, de procedencia tan dispar, el mismo día, pero no de forma accidental, sino buscando deliberadamente dotar de consistencia y coherencia a los términos según los cuales habría que manejar en adelante la Carta de Derechos Fundamentales respecto de su aplicación en los Estados miembros. Por tanto, esas dos sentencias o se leen juntas o es imposible de entender cómo funciona el sistema. Pues bien, a la luz de eso, el Tribunal de Justicia sentó la siguiente doctrina. En los ámbitos plenamente regulados por el derecho de la Unión, la Carta de Derechos Fundamentales es el único catálogo aplicable, atentos a lo que voy a decir, desplazando a los catálogos nacionales, abstracción hecha de cualquier debate en torno a la mayor o menor protección dispensada por estos en relación con aquella. Fíjense lo que les estoy diciendo. Fíjense, piensen en Perú. Piensen en Perú. Imagínense ustedes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una lectura a la baja de la Convención Americana, imagínense, y la Constitución peruana, con la lectura que de la Constitución peruana haga el Tribunal Constitucional, respecto a un determinado derecho, oferta una protección superior a la que deriva del convenio. Pues el sistema europeo dice que esa protección superior resulta desplazada directamente. Es que no se puede aplicar el catálogo nacional porque, como se está actuando en un ámbito completamente regulado por el derecho de la Unión, el único catálogo aplicable es la Carta. Ya proteja más, ya proteja menos. Si por el contrario, la actuación del Estado miembro es una actuación con margen de apreciación, es decir, el derecho de la Unión no regula todo y de manera reglada, si deja margen de apreciación a los Estados miembros, ahí sí que la doctrina del Tribunal de Justicia permite la entrada en juego de los estándares nacionales, si son más protectores que los que derivan de la Carta, siempre y cuando, ahí se guarda la última mano en el Tribunal de Justicia, siempre y cuando esos estándares nacionales que protegen más que la Carta no afecten ni a la primacía, ni a la unidad, ni a la efectividad del derecho
de la Unión. Así las cosas, cabe destacar, por un lado, por el desplazamiento en los ámbitos reglados, el desplazamiento del catálogo nacional. Esto realmente se pueden ustedes imaginar lo que supuso en el año 2013. Decir a los tribunales constitucionales nacionales que deben descartar la aplicación de la Constitución cuando la Constitución protege más al individuo que el catálogo regional, se pueden ustedes imaginar la bomba que fue eso, que supuso eso en Europa. Pues el caso es que 9 años después, bueno, un poquito menos, 6, en el año 2019, el mismísimo Tribunal Constitucional Federal Alemán ha acabado, que es el más resistente, el más defensor de la soberanía, ha acabado aceptando esa doctrina hasta tal punto que el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha decidido que va a utilizar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión como parámetro directo, no como fuente hermenéutica de la Constitución alemana, de la ley fundamental, como parámetro directo de amparo, de recurso de amparo interno en Alemania. De ello di cuenta en una tribuna publicada en la Revista Española de Derecho Europeo hace 2 años, concretamente en el volumen 82, que tienen ustedes accesible en abierto en Marcial Pons. Estos datos son importantes porque las revistas en abierto hoy en día no todas se ofrecen en abierto, ¿no? Por otro lado, por lo que se refiere a los ámbitos donde se deja margen de maniobra, ahí, voy a ir resumiendo, ahí debo decir que se produjo un enfrentamiento, cuento sería demasiado decirlo, pero casi, un choque de trenes entre la doctrina del Tribunal de Justicia y la Corte Costituzionale italiana. Adelante, dicho así entre familia, que supuso que el Tribunal de Justicia se bajara los pantalones, como suele pasar con los tribunales, sin reconocer que están haciendo un overruling. Los tribunales de arriba a veces son incapaces de admitir expresamente, me equivoqué, algún overruling, pues se bajan los pantalones pero sin admitirlo. Y sobre un tema importantísimo, sobre un tema como es el principio de legalidad. El tema era si el principio de legalidad, es decir, la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley más desfavorable, si alcanzaba a todo el derecho penal, es decir, sanciones penales, o solo a la parte del derecho penal material. La doctrina que sentó el Tribunal de Justicia fue que esa irretroactividad de la ley desfavorable alcanzaba nada más a las reglas materiales. Y frente a eso hubo una rebelión por parte de la Corte Constitucional italiana, que, como pasa con el derecho español, consideran que el principio de legalidad cubre no solo el derecho material, sino también el derecho formal. Realmente admitir que un delito ya prescrito, regla de prescripción, que es una regla formal, no material, realmente admitir que delitos ya prescritos se reabran con carácter retroactivo por aplicación de una ley posterior desfavorable, pues es muy difícil de admitir. Ahí la Corte Constitucional se revolvió contra el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia tuvo que, también por decirlo en términos familiares, tuvo que envainarse su doctrina y admitir la aplicación del principio de legalidad más favorable que se desprendía de la Constitución italiana. Bien, llego para finalizar, y ya sí que termino, a la relación entre convenio aquí y la carta de aquí, es decir, la relación entre Luxemburgo y Estrasburgo. En el momento en el que di mi discurso de ingreso en la Academia Española, el 24 de febrero de 2014, el Tribunal de Justicia ya entonces tenía sobre la mesa, desde julio del año anterior, de 2013, el examen de la compatibilidad con los tratados de la Unión, es decir, con la Constitución material de la Unión, si era compatible con esa Constitución de la Unión el proyecto de acuerdo de adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se había negociado, insisto, se trataba de que la Unión en cuanto tal
el todo, más allá de las partes, ese todo, las partes, que son los estados, están vinculadas a la Unión, pero también al convenio. Pero el todo, que es la Unión, no estaba vinculada al convenio. Se trataba de completar y cerrar el sistema. ¿Cómo? Mediante la adhesión de la Unión al convenio. Y por tanto, que es lo más importante, mediante el sometimiento de Luxemburgo a la jurisdicción de Estrasburgo. Es decir, que las sentencias del Tribunal de Justicia podrían ser revisadas en materia de derechos fundamentales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Igual que las sentencias de los tribunales constitucionales nacionales también son sometidas a la revisión de Estrasburgo. Pues bien, ese sometimiento, lo que se hizo fue que la Comisión Europea llevó ese proyecto, que ya estaba redactado después de 3 años de negociaciones, desde 2010 a 2013, ya redactado, ese proyecto se presenta ante, cuando todavía era un proyecto, es decir, un control ex ante, un control de constitucionalidad ex ante, antes de que el tratado naciera la vida jurídica, se somete al control del Tribunal de Justicia, para que el Tribunal de Justicia diga si se puede o no cerrar esa adhesión. Pues bien, esa solicitud, como decía, presentada por la Comisión Europea en julio de 2013, fue respondida esa solicitud en términos negativos por el Tribunal de Justicia en su dictamen 213 de 18 de diciembre de 2014, un año después de mi ingreso en la academia, sorprendiendo a propios y extraños. En efecto, las críticas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se reprodujeron por doquier, incluida la de quien les habla. No se trata de reproducirlas aquí y ahora, están a su disposición en abierto también en la web del Instituto de Derecho Europeo. Baste con resaltar que, en mi opinión, de la retahíla de objeciones expuestas por el Tribunal de Justicia en su dictamen, para negar la posibilidad de esa adhesión, algunas se podrían y deberían haber evitado si el método de interpretación manejado por el Tribunal de Justicia hubiera sido el jurídicamente impuesto por los tratados fundamentales de la Unión, y otras carecerían, sin más, y según creo, de acomodo en los tratados. Sea como fuere, lo cierto es que retomadas las negociaciones para adherirse al convenio años después, en el año 2020, las negociaciones entre la Unión y el Consejo de Europa, en un intento de acomodar el texto a las exigencias del Tribunal de Justicia, esas exigencias del año 2014, esas negociaciones, estamos en el año 2024, que se reabrieron en el año 2020, 10 años después del dictamen, no se han cerrado a día de hoy. Y eso que el comité negociador, creado al efecto, a pesar de que el comité negociador presentara en marzo del año pasado un completísimo informe acerca del nuevo proyecto del tratado, incorporando, junto a un texto renovado, superando las supuestas deficiencias que observó el Tribunal de Justicia, incorporando a ese texto renovado unas extensas explicaciones respecto. El informe, eso sí, el propio informe, reconoce que habría quedado sin resolver cómo abordar el control desde la perspectiva del Convenio Europeo de Derechos Humanos de la actividad de la Unión desplegada en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. ¿Cuál es el problema que se plantea? Que las acciones exteriores de la Unión, esto es un tema importante con tanta guerra de por medio, las acciones en el ámbito de la política exterior y de seguridad común de la Unión están excluidas del control por el Tribunal de Justicia. Y lo que se trataba de analizar y lo que se está negociando es si esa exclusión debería conllevar una exclusión también de jurisdicción por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Problemas. En el ámbito del convenio no hay ámbitos exentos del control por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La política exterior nacional no está exenta de control por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trataría de ver qué pasa con la política de la propia Unión. Sigue, por tanto, en pie, negociándose una de las principales objeciones declaradas por el Tribunal de Justicia.
Como critiqué en el trabajo antes referido y lo sigo manteniendo, se podría comparar la actitud del Tribunal de Justicia con la del perro del hortelano, que en versión del refranero de Hernán Cortés de 1555 ni comería berzas ni las dejaría comer al extraño. Es decir, según el Tribunal de Justicia, como yo no controlo, no puede controlar nadie. Si no controlo yo, no controlo yo ni ninguna otra justicia internacional. Así las cosas, cabe ya concluir señalando, con carácter general y con palabras del Parlamento Europeo, que sigue pendiente la necesidad de dar ese paso más en el proceso europeo de integración, mandando una clara e inequívoca señal en aras de una mayor coherencia entre los sistemas de derechos fundamentales de la Unión y del Consejo de Europa. Y mientras ese paso no se dé, podemos concretar aún más, seguirá gravitando sobre los jueces nacionales, como una suerte de espada de Damocles, el peligro de resultar ubicados no ante una encrucijada, sino ante un auténtico e indebido dilema jurídico, de optar en un momento determinado, de optar por cumplir con las sentencias de Estrasburgo, incumpliendo las obligaciones que derivan de su membresía del derecho de la Unión, o viceversa, cumplo la sentencia de Estrasburgo, pero automáticamente me puedo colocar en incumplimiento de las obligaciones que derivan del derecho de la Unión. En fin, ya que acabo de hacer referencia a dilemas y encrucijadas, no querría ponerles a ustedes, a fuerza de resultar en exceso pesado con mi exposición, ante semejante tesitura, provocando dudas en su benevolente decisión de incorporarme a esta regia academia. Así que pongo fin a la misma, no sin antes volver a agradecer profundamente semejante decisión y manifestar mi firme compromiso de honrar la misma mientras el cuerpo y sobre todo la cabeza me dé para ello. He dicho. Afortunadamente, y rompo la formalidad, apreciado Ricardo, no hemos tenido ni tenemos dudas ni dilemas para recibirte entre nosotros. Entonces, como prueba de ello, este pequeño diploma y algo que es más bonito. Sí. Tengo tu nombre, entonces. Muy importante. Muy importante. Pues muy bien, bienvenido, sin dudas ni dilemas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia y esperamos prontamente tenerlos nuevamente entre nosotros. Yo creo que el doctor Danos me está mirando porque lo estoy amenazando.